Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera. Déselo fuerte al Rey. Gloria sea el nombre del Señor. Saludamos a toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de nuestro programa Edificando por la Palabra, el cual transmitimos desde las instalaciones de la iglesia Camino al Cielo acá en Caracas, Venezuela. Por favor, busquen su Biblia, Mateo capítulo 16, y vamos a leer el verso número 13 en adelante. Por favor, todos prestando atención a esta palabra. Esta palabra es base. Esto que vamos a ministrar hoy es doctrina. Esto tiene que tenerlo usted claro. He titulado este mensaje Jesús es el Cristo. Dice el verso número 13, leemos con la bendición de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y es Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Padre, yo te doy gracias en esta hora. Nos presentamos ante tu presencia, oramos en tu nombre, bendecimos tu nombre, te damos gracias por este nuevo día, gracias por tu amor y por tu misericordia, la cual renuevas cada mañana, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de podernos reunir en este lugar en tu nombre para dar nuestra devoción a ti. Gracias por la bendición de Manuel. Dios está con nosotros todos los días. Señor, gracias por cada respuesta que recibimos a través del mensaje del púlpito cada domingo. Gracias por habernos escogido antes de la fundación del mundo y gracias por habernos formado en el vientre de nuestras madres. Gracias, Señor, por el propósito de la salvación y gracias porque nos has dado el plan de la evangelización mundial. A ti sea toda la gloria y toda la honra en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Oigan, todos nosotros, todos, necesitamos todos los días de nuestras vidas memorizar y grabar y enraizar la palabra que vamos a recibir hoy. Todos los días de nuestras vidas vamos a necesitar de esta palabra que vamos a recibir hoy. Esta palabra debemos memorizarla, debemos grabarla, debemos enraizarla, debemos meditar en ella. Si es posible, usted sabe que los mensajes hoy se transmiten en vivo por Facebook Live, pero después se editan y se suben a nuestro canal Edificando por la Palabra en YouTube. Si puede descargarlo, descárguelo, téngalo en su teléfono y grabe esto. Porque esto que usted va a recibir hoy es quizás de las más hermosas verdades que están reveladas en la palabra. Y dicha palabra trae liberación a nuestras vidas. Debemos entender por qué Jesús es el Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué nosotros lo llamamos a Él Jesucristo? En otras palabras, si le decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús es el Cristo. Y para entender eso necesitamos ver lo que eso significa.
¿Por qué llamamos al Señor el Cristo? Vamos a ver el acto de ungimiento en el Señor. Vamos a ver la confesión de Pedro, pero la confirmación de Jesús a lo que Pedro dijo. Porque Pedro hizo una declaración. Entremos en materia. Jesús preguntó a los discípulos, cuando llegó a un sector, Cesarea de Filipo. Si usted revisa el contexto, Jesús le había dicho a los discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos. Y los discípulos dijeron, es que no hay pan. Dijo esto porque no trajimos pan. Jesús está haciendo sus viajes misioneros con los discípulos. Están saliendo de Capernaum, de Galilea, de Jerusalén. Comenzaron a ir a otros lugares. Y Jesús le dice a los discípulos, guárdense de la hipocresía, de la doctrina, de las aptitudes de los fariseos. Pero ellos entendieron que Jesús estaba hablando de la levadura, era porque no había traído pan. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿qué es lo que ustedes no han entendido todavía? Ya se les olvidó el milagro de los 5,000 y de los 4,000. Que antes habían 2 peces y 5 panes. Y yo alimenté a 5,000 hombres. O cuando alimenté a 4,000. ¿Es que acaso mi preocupación es porque no haya pan? Y dice el verso 13, y cuando llegan a la región de Cesarea de Filipo, entonces Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Óigame, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque todos aquí en la iglesia tenemos que tener claro quién es Jesús. Y si yo le pregunto a usted que Jesús, ¿quién es Jesús? Y usted me responde que Jesús es el Hijo de Dios. Yo le voy a decir a usted amén. Eso es información, eso es conocimiento. Y si yo le pregunto a usted, ¿quién es Jesús? Y usted me dice, Jesús es el verbo hecho carne. Yo le voy a responder a usted, amén, así es, eso es verdad. Y si yo le pregunto a usted, ¿quién es Jesús? Y usted me responde, es el que ha resucitado entre los muertos. Yo le voy a responder a usted, amén, es verdad, así es. Pero si yo le pregunto, ¿y a usted de qué le sirve que Él sea el Hijo de Dios? Porque usted me está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, amén, ¿y eso a usted de qué le sirve? ¿O a usted para qué le sirve eso? Y si usted me responde que Él es el verbo hecho carne, yo le voy a responder a usted, amén, ¿y eso a usted para qué le sirve? Y si usted me responde, es que Él fue el que resucitó entre los muertos, gloria a Dios, amén, ¿y eso a usted para qué le sirve? Pero la respuesta que Pedro dio acerca de quién era Jesús fue maravillosa. Porque le respondió nada más y nada menos que el oficio y la función de lo que Jesús era. En el verso número 14, dice la Biblia, ellos dijeron, unos te están diciendo que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres alguno de los profetas. O sea, al parecer Jesús no tenía su propia identidad, no tenía su propia persona. Jesús tenía que ser algunos de los anteriores. La gente pensaba que Jesús era la reencarnación de Juan. Algunos pensaban que Jesús podía ser la reencarnación de Elías o la reencarnación de Jeremías o seguramente de alguno de los profetas, quién sabe si Ezequiel, Isaías, Abacú, Amos, Miqueas, Zacarías. No más de ahí.
Y Jesús se da cuenta que la gente no sabía quién era. Problema número uno que vivimos todavía. La gente no sabe quién es Jesús. Y ven a Jesús, ¿cómo lo ve la gente? Pedro, número 15, él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Vea la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero a ustedes les pregunto: ¿quién soy yo? Porque ustedes han caminado conmigo, ustedes me conocen. ¿Quién soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca, grábese esta frase, memorícela hoy. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. Vamos a entender eso. ¿Qué representaba Juan el Bautista que la gente pensaba que Jesús podía ser Juan el Bautista? ¿Cuál es el movimiento de Juan el Bautista? ¿Qué representa Juan el Bautista? ¿En qué se podía, con qué se puede relacionar Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista es el profeta que confirma la profecía hecha carne, el profeta que fue llamado de parte de Dios para abrir el camino, pero que después comenzó a luchar por lo social y por lo político, es decir, por la justicia. Juan el Bautista representa lo que muchos creen que Jesús puede ser: lo social, el luchador político, el que protestaba en contra de las políticas de los hombres que gobernaban la nación. Otros dijeron que Jesús podía ser Elías, que el Hijo del Hombre era Elías. Y cuando usted revisa la vida de Elías, o revisa el ministerio de Elías, y los hombres estaban pensando que Jesús era una reencarnación de eso, Elías representa todo lo que tiene que ver con el movimiento místico. ¿Eso qué significa, pastor? Los milagros, lo sobrenatural, los dones y la manifestación de poder. Elías es el que hizo que descendiera fuego, Elías es el que hizo que no lloviera, Elías es el que hizo que volviera a llover. Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego. Eso es Elías. Todo lo sobrenatural, lo místico, lo poderoso, es Elías. Y algunos pensaron, y hoy en día piensan, que Jesús es eso. Que Jesús es lo sobrenatural, lo místico, lo poderoso, lo milagroso. No que Jesús hace milagros, no que Jesús tiene poder, no que Jesús sana, sino que Él es eso, que es diferente. Pero los discípulos le respondieron al Señor que otros pensaban que Él podía ser Jeremías. Y cuando tú revisas la historia de cada uno de los profetas, Jeremías es catalogado como el profeta del llanto, del quebranto, de la queja, del dolor. Y hay gente que piensa que Jesús es eso. Que Jesús representa el sufrimiento, el llanto, el dolor. Y hay iglesias
que solamente hacen eso, lo que Juan el Bautista hizo, protestar en contra de los gobernantes. Y hay iglesias que piensan que solamente hay que hacer lo que hacía Elías, manifestar los dones y el poder y lo sobrenatural, y orar para que haya fuego y para que haya lluvia y para que haya sol. Y hay otros que creen que la iglesia lo que tiene que hacer es gemir, llorar, clamar, derramar sus lágrimas y su corazón delante de la presencia del Señor. Y mientras más lloran, gloria a Dios, y solamente se ocupan de eso. Y dijeron los discípulos, otros creen que eres alguno de los profetas. Y esto representa todo lo que tiene que ver con el estudio, con lo académico, con la formación y con la preparación, que no es mala y no la estoy criticando, sino que estoy diciendo que creían que Jesús era eso. Estas respuestas nos hacen a nosotros pensar que en la percepción equivocada que tienen aquellos que pensaban lo que Jesús podía hacer, pero que Jesús no era eso. Jesús no es Juan el Bautista. Jesús no es Elías. Jesús no es Jeremías. Jesús no es alguno de los profetas. Algunos lo veían así, pero dice la Biblia en el pasaje que acabamos de leer que Pedro, Simón, le dijo: tú eres el Cristo. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Eso es un nombre? ¿Ese es el apellido? Ya no te vamos a decir Jesús de Nazaret, ahora te vamos a decir Jesús el Cristo. ¿Será que era el apellido? No. La palabra Cristo significa ungido. La palabra Cristo significa oficializado. La palabra Cristo significa ordenado para ejercer una función. Simón Bolívar, el libertador, ese es su oficio. José Gregorio Hernández, el médico, ese es su oficio. Cristo es el oficio. Cristo significa ungido, y ungido significa el acto de otorgarte un oficio. ¿Tú eres el ungido? Sí. Óigame, hermanos, dice la Biblia que Juan, dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, que Juan el Bautista, cuando lo vio, le dijo: tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan estuvo presente en el acto ceremonial donde Jesús fue ungido como el Cristo. Dice que se abrieron los cielos, que se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Óigame, yo quiero que usted pare un momentico ahí, y esto que le voy a decir lo tenga manera de información. El Espíritu Santo tiene 3 dispensaciones reveladas en la palabra. Pastor, ¿qué son dispensaciones? Periodo de tiempo donde Dios trata con el hombre, las cuales están reveladas en Génesis capítulo 8. Acompáñeme para que usted vea esto un momentico. Verso 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Este cuervo representa a Satanás. Noé representa aquí a Dios. No se lo coma todavía, vaya escuchándolo. No diga amén sí porque el pastor lo dijo. No, ya va, espérese.
Pero Noé envía el cuervo. Y el cuervo salió y estuvo yendo y volviendo. Y le preguntaron a Satanás, ¿de dónde vienes tú? De rodear la tierra. Voy y vengo. Óigame. Verso 8. Envió también de sí una paloma. ¿Qué dice el verso 8? Envió también de sí una paloma. El cuervo no era de sí, pero la paloma era de sí. O sea, Noé de sí mismo envía la paloma, tipo del Espíritu Santo en esta narrativa, donde se revelan las tres dispensaciones del Espíritu Santo. Y mira lo que dice. Y como envió también de sí, verso 8, una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Verso 9. Y no halló la paloma ¿dónde? Sentar la planta de sus pies y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esta es la primera dispensación del Espíritu. ¿Cuál, pastor? No había lugar donde posarse. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no posó sobre ningún hombre. El Espíritu Santo trabajaba de manera externa en el hombre, no de manera interna, sino externa. Pero el Espíritu Santo no posó sobre ninguno. De manera que aquí dice que Noé envía de sí, Dios envía al Espíritu Santo en la primera dispensación del Espíritu, y el Espíritu no posa sobre ninguno, Antiguo Testamento, y regresa. Sigo leyendo. Verso 10, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. ¿Por qué la paloma regresa con una hoja de olivo? Porque eso representa a Jesús. Jesús es el olivo. Y en la segunda dispensación del Espíritu, la paloma solo posó sobre Jesús. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a confirmar por la palabra. Esta es la segunda dispensación del Espíritu. Verso 11, 12. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma. Esta vez, ¿cuál era? A ver si están en la narrativa. Esta vez, ¿cuál era? ¿La primera, la segunda o la tercera? Esta era la tercera vez que la enviaba. La primera vez que la envió, regresó. No posó en nadie. La segunda vez, regresó con una hoja de... Quiere decir que posó sobre un árbol de olivo tipo de Jesús. Y la tercera vez que la envió, dice, verso 12, esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. ¿Por qué? Porque es la tercera dispensación del Espíritu Santo. La paloma está morando en la iglesia, no ha regresado a Dios. Entonces, el Espíritu tiene 3 dispensaciones. Vaya a Juan capítulo 1, verso 29. Capítulo 1, verso 29 dice Juan: el siguiente día vio Juan que Jesús venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Claro, porque fue verbo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con... ¿Tú viniste a qué, Juan? A bautizar con agua. ¿Tú viniste a manifestar a quién? Al Cordero. ¿Qué hacías tú criticando a Herodes? ¿Quién te llamó a eso? Dice Isaías que tú ibas a ser llamado para eso, Juan el Bautista. No. ¿Te volaron la cabeza? Sí. Bueno, ya estás claro, entonces. Sigo leyendo. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Oído, ¿qué dice? Y permaneció sobre él. Y yo, Juan, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién fue el que lo envió a bautizar con agua? Dios. ¿Quién envió a Juan a bautizar con agua? Dios. El que me envió a bautizar con agua, me dijo:
sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es. Porque el Espíritu en el Antiguo Testamento descendía, pero no permanecía en nadie. Pero Él es el Cristo. El Espíritu vino a ungirlo. Lo que Juan está diciendo, yo vi cuando el Espíritu descendía, y el que me envió a bautizar en agua me dijo, cuando tú veas que el Espíritu desciende y permanece, ese es. Ese es el que yo voy a ungir. Ese es el Cristo. Ungir, sí, Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y deshaciendo las obras del diablo. ¿Aló? Amén. Ahora, ¿qué significa Cristo? Ungido. Pastor, ¿y ungido para qué? Para oficios. ¿Cuáles? Los 3 oficios que se cumplían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente se ungían los hombres para 3 oficios. No se ungían para más nada. Ungir es un acto público. Es un acto de otorgamiento. En nuestro país, los muchachos cuando terminan el último examen de 5º año salen y se rayan la franela y dicen que se graduaron y son bachilleres y lo celebran, perfecto. Pero hasta el día que se hace el acto y se le otorga el título de bachiller, no son bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Porque tiene que haber un acto de otorgamiento. El día que Jesús llegó al Jordán, Juan el Bautista lo bautizó, le dijo, tú vienes a mí, yo necesito más bien que tú me bautices. Y Jesús le dijo, deja que cumplamos toda justicia. O sea, así está establecido que tú hagas el acto de ordenamiento. Se hizo el acto de ordenamiento, los cielos fueron abiertos, descendió el Espíritu corporalmente como desciende una paloma y permaneció sobre él. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. El Espíritu no había descendido y permanecido sobre más nadie. Entonces en el Antiguo Testamento se oficializaban 3 oficios: el profeta, al sacerdote y al rey. Dios ungía a los profetas, Dios ungía a los sacerdotes y Dios ungía a los reyes. Dicho de otra manera, Dios los oficializaba, hacía el acto, el ceremonial, y les otorgaba la autoridad y el oficio para que lo ejercieran. Cuando la Biblia nos narra que Pedro, Simón, le respondió, tú eres el Cristo, lo que le estaba diciendo es, tú eres el oficializado por Dios para ejercer el oficio de profeta, de sacerdote y de rey. Sobre eso voy a edificar la iglesia. Preste atención, por favor. Pastor, entonces, en el Antiguo Testamento los que eran oficializados como profetas eran Cristo. No. Cristo significa el ungido para ofrecer 3 oficios. Ningún hombre en el Antiguo Testamento pudo ejercer 3 oficios. Unos ejercían profeta, otros ejercían sacerdocio y otros ejercían reinado, pero no había uno, no hubo uno que oficializara para 3 oficios. O eras profeta, o eras sacerdote, o eras rey. ¿Aló? Pero Cristo es el oficializado, el ungido para los 3 oficios. Ahora, ¿qué significa eso? Que tenemos a un verdadero profeta. ¿Por qué, pastor, le dices un verdadero profeta? ¿Por qué le dices único y verdadero profeta, pastor? Porque todos los profetas en el Antiguo Testamento, venían a decirnos lo que Dios quería. Todos los profetas en el Antiguo Testamento me traían un mensaje de Dios. Pero el único que abrió el camino para llevarme a Dios fue Jesús. Jesús no vino a traerme un mensaje de Dios. Jesús vino a abrirme el camino y me llevó hasta Dios y me sentó a la diestra del Padre. Miren el oficio tan tremendo que cumplió. Yo tengo uno que abrió el camino.
Yo tengo uno que me llevó al Padre. Segundo, es mi único y verdadero sacerdote. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué lo llamas único y verdadero sacerdote? Y vaya entendiendo esto. Hermano, porque en el Antiguo Testamento todos los sacerdotes solamente podían interceder. Ninguno podía mediar entre Dios y los hombres. Ninguno podía reconciliarme con Dios. Todos ofrecían sacrificios para Dios expiar, tapar mi pecado. Pero el único que pudo mediar entre Dios y los hombres es Cristo. Cristo no expió mi pecado. Cristo lo extirpó, lo quitó, lo lavó con su sangre preciosa. En primera de Timoteo capítulo 2 versos número 5 dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Los profetas, los sacerdotes en el Antiguo Testamento intercedían. Cristo medió. Óyeme, Cristo hizo en la cruz algo que solamente podía hacer Él. Unió lo peor de los hombres y lo mejor de Dios. Lo hizo Cristo en la cruz. Cristo hizo que en la cruz se encontrara lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Hechos capítulo 4 verso 12 dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único sacerdote que quitó la simiente del mal fue Jesús. Los otros sacerdotes, todos los demás sacerdotes, Samuel, gloria a Dios, Aarón, gloria a Dios, Zacarías, gloria a Dios, todos esos sacerdotes pedían perdón y Dios me perdonaba, pero la simiente de pecado seguía en mí. En cambio, el único que vino y extirpó la simiente de pecado es Cristo. Por eso Él es el verdadero sacerdote y único. Pero amados, también es nuestro verdadero y único rey. ¿Por qué? Porque ningún rey en la tierra podía dominar el reino de las tinieblas. Ningún rey en la tierra podía proclamar sobre el rey de las tinieblas, que es Satanás. Pero dice Colosenses 1:13, nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino de luz. Es decir, el único rey de reyes que pudo venir y proclamar sobre el rey de las tinieblas es Jesús, el Cristo, porque para eso fuiste oficializado, para ejercer el poder de rey y quebrantar el reino de las tinieblas y quitarme de las tinieblas y llevarme al reino del Hijo amado. Eso no lo podía hacer ningún rey. Usted va a Mónaco y se reúne con el rey de Mónaco y usted le dice: mire, usted sabe que yo soy hijo del diablo, ¿será que usted me puede trasladar al cielo? Y el rey de Mónaco le va a decir: no puedo. Usted va y se reúne con Juan Carlos, el de España, y le va a decir que no puede. Usted se reúne con la reina de Inglaterra y le dice: reina, tú eres reina en Inglaterra, trasládame al reino del Hijo amado. Y la reina de Inglaterra le va a decir, con todos los 60 años que tiene de reinado, con todos los 90 y pico años que tiene, con todas las riquezas que tiene, la reina de Inglaterra le va a decir: no puedo. Pero hubo uno que sí pudo, que si no pudo sacar de la tiniebla al reino del Hijo. Ese es Jesús, por eso es el Cristo. Pero no solamente te traslada, sino que te da la autoridad que está en Él. Y te dice en Lucas 10:19, ninguna fuerza del enemigo te puede hacer daño. Por eso te digo, medita todos los días en esta palabra. Todos los días, todos los días. Porque todos los días tú tienes que grabar: ninguna fuerza del enemigo me puede hacer daño. Cuando tú te sientes en una camioneta y eso te rodea de santeros, ninguna fuerza del enemigo me puede hacer daño. Cuando tú llegas a tu casa y huelas que están fumando tabaco, tú dices: es que ninguna fuerza del enemigo me puede hacer daño. Cuando tú llegas a la puerta de tu casa y la abras y vayas a salir y veas que ahí hay calabazas, que ahí hay calaveras, que ahí echaron un muñeco, que están haciendo brujería, tú recuerdes, porque tú tienes grabado en tu mente y enraizado en tu corazón, que ninguna fuerza del enemigo te puede hacer daño. Cuando Pedro le dijo todo eso: tú eres el Cristo, él dijo: con las puertas del Hades no van a poder contra ti.
¿Cómo van a poder contra ti si estás entendiendo que yo soy el Cristo? Yo soy el profeta que te llevó al Padre, el sacerdote que perdonó los pecados. Yo soy el Rey que quebrantó las tinieblas. A ti ninguna fuerza del enemigo te va a hacer daño. Las puertas del infierno no pueden contra ti. Toma, coge las llaves. Coge las llaves porque entiendes. Toma, abre y cierra. En otras palabras, ejerce autoridad. Pero todos aquí, muchos aquí decimos que Jesús es el Cristo y creemos que Jesús es el Cristo, pero no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Mano, tienes un profeta que te abrió el camino a Dios y tú no sabes para dónde ir. Óigame, primera de Juan 3:8 dice: para esto se manifestó el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. No solamente vemos lo de Juan, yo quiero que tú veas lo que Jesús hizo. Porque esto no es una doctrina del pastor Ryu. Esto no es una doctrina de Andrés Noguera que se inventó. Yo quiero que tú vayas a Lucas capítulo 4, por favor. Vino a Nazaret, donde se había criado. Por eso le decían Jesús porque esa era la ciudad donde se crió, aunque nació en Belén. Y en el día de reposo entró en las sinagogas conforme a su costumbre y se levanta a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halla el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya vengo del Jordán, ya fui proclamado Cristo, ya se hizo el ordenamiento, yo soy el oficializado. Entro a la sinagoga, me dejan leer y les voy a contar quién soy. ¿Aló? Voy a contarles quién soy. Y agarra el libro y halla el lugar. Si lo halla, es porque lo estaba buscando. Halló el lugar que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha otorgado ser Cristo. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, profeta. Voy a anunciar buenas nuevas, profeta. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Voy a ser el sacerdote. Porque el sacerdote es el que sana los corazones quebrantados. Y voy a pregonar libertad a los cautivos, rey. Porque si no vas a ser rey, porque vas a proclamar libertad, porque vas a pregonar libertad. Lo que pueden hacer también es meterte preso. ¿Usted imagina que nosotros nos paremos allá en la Plaza Bolívar a pregonar que todos los que están en la comisaría del CICPC y los que están en la jefatura son libres? Libres, agarra un policía y dice: yo te voy a poner libre con ellos, y te meten en el calabozo. Pero si usted chapea y usted es ahora el nuevo rey de Venezuela, entonces usted puede pregonar libertad. Aló, vaya entendiendo eso. Dijo: voy a anunciar buenas nuevas, voy a sanar corazones quebrantados y voy a pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos, que es un tipo de libertad, porque el ciego es dependiente. Una persona ciega no es libre. Porque una persona ciega depende del bastón, depende del perro o depende de la nuera si todavía no se ha casado con el nieto para llevar al abuelo. Ya después que se casa, deje ese viejo ahí, verá cómo se va. Pero cuando proclamo la libertad al ciego, es libre porque ve. Le proclamo vista. Entonces óigame lo que Jesús hizo. Voy a dar vista a los ciegos, voy a pregonar libertad a los cautivos. Voy a sanar los quebrantados de corazón y voy a predicar el año agradable del Señor. Después que dijo eso, enrolla el libro, se lo da al ministro, se sienta, los ojos de todos en la sinagoga lo ven y él comienza a decir: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cómo que hoy se ha cumplido esta escritura? Hoy les muestro que yo soy el ungido para ser profeta, para ser sacerdote y para ser rey. Me lo inventé yo, se lo inventó Mari Santiago, se lo inventó Oliver, el pastor Héctor. No, Jesús dijo: soy el Cristo, soy el profeta que anuncio, sacerdote que sano y rey que liberto. Oh, Dios. Yo soy, Él es tu profeta. Tú no tienes que estar buscando profecía de más nadie. Tú no tienes que estar corriendo a ver dónde van a hacer un evento porque viene el profeta, porque viene fulano de tal. Tú tienes el que te habló el camino al Padre. Oiga lo que yo te voy a decir, hermano. A lo mejor tú estás buscando una casa, a lo mejor tú estás buscando un empleo, a lo mejor tú estás buscando un esposo.
buscando una esposa, a lo mejor tú estás buscando un país, pero óigame, lo más importante es tu destino final es el cielo, y el camino al cielo ya te lo abrió Jesús. Porque después que tú busques dónde irte, dónde casarte, con quién casarte, busques trabajo, un empleo, ¿cuál es tu destino final? Después que pases tu peregrinar por la tierra, nosotros tenemos solamente dos destinos, o el infierno o el cielo, y el del cielo ya me lo abrió mi profeta. Yo tengo el camino asegurado. ¿Para qué necesito más? Lo demás es temporal, lo demás es pasajero, lo demás es efímero. Eso tienes que grabarlo. Porque si tú no lo grabas en tu vida, tú todos los días te vas a sentir como una brújula desorientada que no consigue el norte. Tus agujas mirando para todos lados. Aló. Hermanos, tienes a tu sacerdote. Tienes un sacerdote que no expió el pecado. Lo extirpó, lo quitó. Pastor, ¿eso qué significa? Que por causa de Dios tú no tienes deuda con Él. Jesús dijo en Juan 19:30, consumado es. Hermano, ¿por qué tú tienes que todos los días ir a los servicios de liberación? Donde viene un hermano que va a liberar. ¿Cómo que viene un hermano que va a liberar? Si yo te voy a decir dos cosas. Por la falta de conocimiento ya tú fuiste libre porque conociste la verdad. Y por el problema de pecado a quien el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Ya tú fuiste verdaderamente libre en Cristo. ¿Qué liberación estás buscando tú? Cuando no te apropias de tu sacerdote, tú sientes culpas. Sientes que hay pecados que Dios no ha perdonado. Pero el problema no lo tiene Dios. Es que tú te sientes así porque no has entendido que tienes un verdadero sacerdote que quitó todo el pecado. Entonces te sientes mal, sientes remordimiento, sientes reconcomio. Todo lo que te está pasando me está pasando es porque una vez yo hice esto y esto y esto. No. Y tercero, todavía no has enraizado a Cristo como el Rey. Entonces tú sientes que lo que te pasa es brujería, es hechicería, es porque hay una bruja que se enamoró de ti como tú no le haces caso. Entonces te puso... Óigame, grabe esto. Jesús le dijo a Simón, sobre lo que estás diciendo, yo voy a edificar la iglesia. Te voy a enseñar eso para terminar. Yo voy a edificar la iglesia. Es decir, que cuando Dios estableció que la iglesia sería edificada, Dios estableció un fundamento. Y el fundamento lo confirma Jesús. Dijo, sobre lo que dijiste, Pedro, edifico. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Qué significa? Jesús es el verdadero profeta, verdadero sacerdote, verdadero rey. Sobre eso es que voy a edificar la iglesia. Presta atención. Voy a edificar mi iglesia sobre el verdadero profeta que abrió camino, sobre el verdadero sacerdote que perdonó el pecado y sobre el verdadero rey que proclamó libertad. Cuando usted es edificado sobre eso, cuando usted se edifica, todos los que están aquí me ven a través de la transmisión y ven este video, cuando usted es edificado sobre eso, Jesús dijo, las puertas del Hades, puertas representan autoridad. Las puertas del Hades, Hades es el lugar de reposo de los espíritus. Un tipo de infierno, para que me entienda. Hades aquí en esta conversación de Jesús con Simón representa las tinieblas. Cuando usted se edifique sobre que yo soy el profeta que le abrió el camino al Padre, yo soy el sacerdote que sanó y perdonó tus pecados, y yo soy el rey que te proclamo libertad. Cuando tú te edifiques sobre eso, las autoridades del infierno no van a poder contra ti. Óigame. Cuando usted es edificado sobre esto, solamente sobre esto, Jesús no le dijo a Pedro, eso será parte de lo que yo voy a edificar la iglesia. Vaya al verso 18 conmigo de Mateo.
El verso 18, yo también te digo que sobre esta roca, pastor, ¿qué es roca? Fundamento. Lo tradujeron roca, pero lo que quiso decir Jesús, sobre ese fundamento, ¿cuál? De que yo soy el Cristo, ungido para profeta, sacerdote y rey, el que hace el oficio. Sobre esto dice, edificaré mi iglesia. ¿Qué dice? La iglesia se gozará. La iglesia hará alabanza sobre eso. No lo dice. Dice, sobre eso edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Voy. Preste atención. Si una iglesia no se edifica sobre lo que Jesús dijo que tenía que edificarse, ¿qué dijo Jesús que tenía que edificarse? Sobre que Él es el Cristo. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Se edificará la iglesia sobre otra cosa y las puertas del Hades no podrán contra ella? La respuesta es no. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús dijo, sobre esto edifico y las puertas del Hades no pueden contra ella. Es decir, iglesia edificada sobre que yo soy el Cristo, las puertas del Hades no pueden contra ella. Voy a lo contrario. Si una iglesia no se edifica sobre la respuesta de Simón, porque esa fue la pregunta de Jesús, ¿quién fue? Las puertas del Hades harán lo que le dé la gana con esa iglesia. Tan sencillo como eso. Pero ahora lo voy a minimizar porque la iglesia somos nosotros. Si un creyente se edifica sobre que Jesús es el Cristo, las puertas del Hades no pueden contra él. ¿Qué le van a decir? Tú estás desorientado, tú estás perdido. Epa, yo tengo al profeta que abrió el camino, yo estoy sentado a la diestra del Padre. Vienen las puertas del infierno y te dicen, ¿sabes qué? Eres un rolo de pecador, yo sé lo que tú hiciste ayer, antier, la semana pasada, el año pasado, cuando tenías 10 años, 15 años, sé lo que hiciste con tu primera novia. Cállate, infierno, que yo tengo el verdadero sacerdote que perdonó mi pecado. Entonces vienen las puertas de la y dicen, ¿sabes una cosa? Pero el diablo un día va a llegar a tu casa y se va a meter debajo de tu cama y te va a dar la pata, la pata no, te va a dar el pie. Y por eso es que tú te lo arropas en la noche, porque tú tienes miedo que yo te lo hable. Tú le vas a decir, cállate, infierno, porque yo tengo el verdadero rey que me proclamó libertad y ninguna fuerza del enemigo me puede hacer daño. Entonces las puertas del infierno van a ir a donde su jefe, que es el diablo, y van a decir, mira, yo con ese evangélico no puedo. ¿Por qué? Porque cada vez que lo quiero desorientar me dice que tiene profeta. Cada vez que le recuerdo los pecados que cometió cuando era vieja criatura, nueva criatura, las que cometió el domingo de la mañana, me saca que él tiene el verdadero sacerdote que perdonó el pecado. Me cita 1 Timoteo 2:5, dice que él tiene mediador, me dice que no hay otro nombre dado a los hombres porque podamos ser salvos. Él dice que Jesús lo salvó y que él está escrito en el libro de la vida y que él está sentado a la diestra del Padre. Y cuando lo vengo a asustar, me reprende y me dice que él tiene al verdadero rey que te destruyó a ti, y me cita Hechos 10:38 y me cita en 1 Juan capítulo 3 versículo 8. Diablo, ¿qué hago? Déjalo quieto que se está edificado. Por eso Jesús dijo, no van a poder las puertas del Hades contra ti, porque te estás edificando sobre lo que es. Entonces muchas iglesias y muchos cristianos, y usted que me ve en esta transmisión y que me oye en el programa, quieren que las puertas del Hades no puedan contra ellos, pero la pregunta es, ¿sobre qué edifican sus vidas? Preguntó Jesús, ¿quién dice la gente que es mi mamá? ¿Ha podido preguntar eso o no? Llegando a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es mi mamá? Los discípulos le dijeron, unos dijeron que era Fátima, otras que Coromoto. Unos ahí con un sombrero redondo, grandotote, dijeron que era Guadalupe. Tenían unos bigotes así. Dijeron que era Guadalupe. Y unos que trabajan por allá por Radio Tiempo dijeron que era Chiquinquirá. Y Jesús le preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que es mi mamá? Y los discípulos le respondieron, María. Sobre eso edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia tuviera que edificarse sobre quién es la mamá. Pero esa fue la pregunta.
¿qué dice la gente cuando vengo? Unos dicen que vienes antes de la gran tribulación. Otros dicen que vienes es a la mitad, a los 3 años y medio. Otros dicen que vienes después. Y otros dicen y que para el milenio. ¿Y ustedes? ¿Cuándo vengo? Los discípulos le dijeron, tú vienes en el arrebatamiento. Jesús respondió, sobre eso edificaré mi iglesia. Esa fue la pregunta. Entonces, ¿por qué si esa no es la pregunta? ¿Por qué la iglesia se quiere edificar sobre lo que Jesús nos preguntó? ¿Qué dice la gente acerca de cómo hablo? Unos dicen que hablas en lenguas. Otros dicen que hablas en arameo. Otros dicen que hablas en griego. Otros dicen que hablas en tuki. Tuquián, tuquindrés. Tuquicá, tuquiró, tuquilí, tuquiná. Tuquiay, tuquizá. Tuquiquey, tuquilá. Otros dicen que hablas en tuqui. ¿Y ustedes qué dicen? Yo digo que tú hablas sobre como los ángeles. Sobre eso voy a edificar la iglesia. Pero la pregunta no fue ni qué dice la gente que es mi mamá, ni qué dice la gente cuando vengo, ni qué dice la gente si hablo lenguas o no hablo lenguas. La pregunta fue la que es clarita. ¿Quién dice la gente que soy? Y Pedro le dijo, eres el Cristo. Y él dijo, eres bienaventurado porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Entonces no edifiques tu vida sobre quién es tu mamá. No edifiques tu vida sobre cuándo viene el Señor. Gloria a Dios. Va a venir. No nos desocupemos de eso. De que viene y nadie lo detiene. Pero yo no edifico mi vida sobre eso. Porque si yo edificara mi vida sobre cuándo Él viene, si se demora me enlucho. Me entristezco. Bueno, ¿y no que ibas a venir? Pues, ¿y entonces cómo es? Óigame, no debemos edificar sobre normas, no debemos edificar sobre reglamentos, no debemos edificar sobre conductas, no estamos llamados a edificar sobre preceptos, costumbres, ideas, pensamientos, ni fruto ni don, ni quién es la mamá de Jesús, ni cuándo retornará a la tierra. Eso no lo fue lo que Jesús preguntó. Hoy en día vemos gente perdida porque no han entendido que Jesús es el profeta. Vemos gente sin falta de perdón porque no han entendido que Jesús es el que perdona todos los pecados. Y vemos gente atemorizada por el diablo porque todavía no hemos entendido que Él es el rey que deshizo las obras de Satanás con respecto a nuestra vida. Satanás sigue haciendo obras, sí, pero fuera de aquí, al lado mío, a mí no me toca. A mí ninguna fuerza del enemigo me puede hacer daño. Hollará serpientes y escorpiones y cosas mortíferas, y a ti nada te tocará. Caerán mira a tu izquierda y mira a tu diestra. Ninguna plaga va a tocar tu morada. Óigame, no viva desorientado. Como creyente, como cristiano, aún como líder de su iglesia, no puede ser que usted no tenga dirección cuando usted dice que Jesús es el Cristo. ¿Cómo es que usted se siente con culpa cuando usted tiene un sacerdote? ¿Y cómo es que usted se siente atormentado por el diablo cuando usted tiene un rey que lo libertó? Ahora, ¿por qué necesitó estos 3 oficios? Necesitó estos 3 oficios por lo siguiente. Primero, porque el hombre tenía 3 problemas fundamentales. 3. No más. El primero, separado de Dios. Fundamentales. Pastor, pero no son 12. Sí, pero yo le voy a dar estos fundamentales básicos, los primeros. Los primeros 3 de 12. El hombre nació separado de Dios. Segundo, el hombre nació con un pecado original. Y tercero, el hombre nació condenado bajo el yugo de las tinieblas. Si el hombre nació separado de Dios, y esto es un problema fundamental, necesitamos resolver la separación. Y la única manera de resolver una separación es uniendo. ¿Aló? Entonces Cristo me unió y usó el oficio de profeta para llevarme al Padre. Entonces
el profeta resolvió el primer problema. Separados de Dios, pero Cristo me reconcilió con el Padre. Cristo abrió el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Cristo me llevó al Padre. Entonces, resuelto el primer problema, cumplido el oficio. El segundo problema es que nacimos con el pecado original, pero tuvimos un sacerdote que perdonó el pecado. El acta de los decretos que era contraria fue clavada en la cruz. Entonces, el segundo problema lo resolvió con el segundo oficio de sacerdote. Pero estábamos eternamente condenados bajo las tinieblas. Entonces necesitábamos un rey que fuera donde ese diablo y le ordenara que le abriera la puerta del abismo, del infierno, y nos sacara de las potestades de las tinieblas para llevarnos al reino del amado Hijo. Entonces cumplió el tercer oficio. Cumplidos los tres oficios, resueltos los tres problemas. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, la base, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿qué dice? Jesucristo. Entonces el fundamento de la iglesia es que Jesús es el Cristo. Sobre eso edifico la iglesia. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Puesto de pie. Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra, con el pastor Andrés Noguera.